al pozo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estamos ya, amadas hermanas, llegando al final de la serie de Camino a Samaria. No sé usted cómo se sienta. ¿Se siente triste? Pues yo he tenido bastante acercamiento con ustedes y pues nos hemos identificado bastante en este camino a Samaria. Y estamos, hermanas, pues cumpliendo los objetivos que se habían trazado y uno de ellas era establecer espacios de seguimiento, mentoría y motivación para cada una de ustedes, hermanas, y promoviendo pues acciones evangelísticas entre nosotras, ¿verdad? El tema era mujeres en misión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hemos estado logrando. Tuvimos ya varias estaciones, la uno, ¿verdad? Que fue una estación pues muy bonita, ¿verdad? Que era conectando el corazón con la misión. Y se recuerdan, utilizamos varios logos, ¿verdad? Varios logos en los cuales nos estábamos identificando con cada estación. Es como un camino cabal, como hemos dicho, ¿verdad? Un camino a Samaria, y donde podríamos suponer que vamos en un tren, ¿verdad? Y entonces estamos exactamente en la estación número 5 y estamos ya finalizando esos 20 pasos de caminos al manantial. Así es que ya hermanas, ya estamos llegando al pozo. En 2 semanas vamos a decir, ya estamos en el pozo. Así es que hermanas, sigan motivando, nuestras hermanas guías del sendero, sigan motivando a todas las hermanas para que no se queden, para que sigamos adelante. Y definitivamente tenemos más, ¿verdad, hermanas? Más que dar también a conocer de parte de la palabra de nuestro Dios. Y hoy, pues aquí tenemos a nuestra hermana. Quiero pedirle a mi hermana que hoy tenemos nosotras aquí de invitada. Es una persona, una hermana que ya la conocemos, nuestra hermana Ruth. Yo quiero pedirle que encienda ahí su micrófono y vamos a ver aquí. Solo denme un segundito, mis hermanas. Vamos a poner por aquí a nuestra hermana para que ustedes también puedan aquí está. Muy bien, hermana Ruth, sea usted bienvenida. ¿Verdad? Les decíamos que ya nuestra hermana había estado con nosotras en otro tema, siempre en estos 20 pasos camino al manantial. Nuestra hermana Ruth, como ya lo dijimos en alguna oportunidad, pero vamos a volver a decirlo, nuestra hermana pertenece a la Iglesia de Dios en Colonia La Florida. Ella es presidenta del grupo de discipulado que se está desarrollando en esta iglesia donde ella asiste y ya está por terminar el programa de una primera fase de varios grupos de seguimiento y es por ello que ella fue pues invitada porque también ella tiene experiencia en este trabajo que lo ha venido desarrollando de muchos años atrás también. Entonces, dejamos aquí a nuestra hermana para aprovechar bien el tiempo. Sea usted bienvenida, hermana Ruth Denise Galindo, perdón, Jalí de Galindo. Sea bienvenida y le dejamos el micrófono a mi hermana para que usted pueda aquí hablar con nuestras hermanas. Sean todas bienvenidas. Muchas gracias, hermana Julia, y gracias a cada una de ustedes. Para mí es un gran privilegio estar con ustedes compartiendo y compartiendo la palabra de Dios. Definitivamente que ha sido de mucha bendición y edificación estos temas que han sido impartidos por diferentes hermanos y hermanas, según pude ver en algunas ocasiones, y que este proyecto, primero Dios, siga adelante, que siempre busquemos el conocimiento de nuestro Señor para poder hacer su voluntad. Así que vamos a iniciar entonces con el tema. Y solo quiero hacerles una aclaración, mis hermanas, que en esta ocasión sí voy a pedir que ustedes colaboren conmigo haciendo un pequeño resumen de la historia de los versículos que vamos a ver. Así que vamos a trabajar juntas y vamos a iniciar en este momento. ¿Sí se ve bien ahí, mis hermanos? Bueno, muy bien. Entonces el tema de hoy se titula Asóciese o asóciate con alguien. A ver,
Hay varios tipos de sociedades y no podemos vivir aislados de los demás. Por ejemplo, hay el matrimonio es una sociedad. Si vamos a poner un negocio, algunas veces los socios ponen el dinero y otro socio pone los conocimientos. También eso es una sociedad. En el caso de cuando se va a realizar una campaña evangelística, también podemos llamarlo como una sociedad. ¿Por qué? Porque muchos participamos y apoyamos para que eso tenga un éxito. Igual si se hiciera una campaña médica que últimamente se ha realizado en varios lugares, esa es una sociedad, mis hermanos, hermanas. ¿Y cuál es la razón? Pues la idea es engrandecer la obra de nuestro Señor. Por eso es que la sociedad es muy importante y el tema de hoy también es muy importante. Así que vamos a iniciar con el versículo que está en Marcos 3:14 y dice, estableció a 12 para que estuvieran con él para enviarlos a predicar. Y nosotros sabemos definitivamente que cuando dice estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, previo tuvo que haber una capacitación, una preparación, tuvo que haber habido un estudio para que cuando estos 12 salieran a predicar, tuvieran las armas necesarias para poder hacer el trabajo que nuestro Señor Jesucristo les había encomendado. Muy bien. La lectura base o bíblica dice, aunque tengáis 10,000 maestros, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Esto lo encontramos en primera carta a los Corintios 4:14, 4:15, perdón, y 16. Pablo lo que está diciendo acá es que él fue el padre espiritual de la iglesia de Corinto, porque él fue el que llevó el evangelio a ese lugar y que ellos tenían que imitarlo. Ese es el llamado que el Señor que Pablo les hace. Ahora, el propósito, meditar en la importancia que tiene de asociarse con alguien para poder compartir y ayudarse mutuamente. Definitivamente que nosotros como iglesia siempre buscamos el bien común, nunca el bien particular. Por eso es que nosotros a través de la palabra de Dios ponemos en práctica lo que el Señor nos ha pedido. Y esa es la importancia que tiene hoy el propósito que nos compartieron nuestros hermanos. Ahora bien, para que nosotros podamos tener idea cómo fue que los 12 varones que el Señor eligió para que llegaran a predicar la palabra fueron preparados, pues Jesús pasó 3 años y medio con ellos y los convirtió en sus discípulos. Durante ese tiempo les enseñó a tratar situaciones de vida real. No fueron historias, hermanos, no fueron anécdotas, sino que fueron situaciones de vida real que ellos compartieron con el Señor. Y eso fue lo que contribuyó para que tuvieran una transformación verdadera y significativa, porque a través de esas situaciones que ellos vivieron, aprendieron y pudieron compartirlo con las demás personas que ellos compartieron el Evangelio. En esta lección veremos situaciones de vida práctica que Jesús enseñó a sus discípulos. Además, la enseñanza que Timoteo recibió de Pablo. Tenemos también aquí un personaje tan importante en la obra de Dios que es nuestro hermano Pablo. Y muchos de ustedes seguramente han de conocer varias historias que llenaron sus vidas y que llenaron en ese momento las vidas de quienes lo conocieron. Muy bien, mis hermanas, ahorita vamos a ver acá que no me aparece la siguiente diapositiva, sí me aparecen los cuadros, pero no la información. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a entrar al estudio y discusión y aquí es donde yo les voy a pedir su ayuda y por favor, si no recibo respuesta, voy a nombrar algún nombre para que ustedes me ayuden, ¿de acuerdo? Vaya, muy bien.
Dice, ¿en qué forma el estar asociado a una persona muy respetada puede ser una herramienta importante para el aprendizaje? Generalmente cuando nosotros queremos aprender algo, y en este caso de la palabra de Dios, buscamos a alguien que nosotros vemos que tiene esas cualidades. Entonces ahora la pregunta es, ¿a quién ustedes han querido replicar en cuanto a conocimiento, en cuanto a compartir, en cuanto a dar? ¿A quiénes? Por favor, hermanas, me gustaría escuchar alguna versión de alguna de ustedes. A ver, ¿a quiénes ahí dentro de su congregación ven ustedes y dicen, ay, de verdad yo recuerdo? A lo mejor ya no está en su congregación, pero sí yo recuerdo a tal hermano porque me enseñó, por ejemplo, a ser dadivosa, o me enseñó a que trabajar en la obra es para engrandecer al Señor, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A ver, mis hermanas, unas dos opiniones nada más. Pues hermana Ruth, Paz, mi hermana. fíjese que yo al que siempre, que ha sido como un ejemplo para mí es mi papá. Él ha trabajado durante muchos años dentro de la iglesia y a él le encanta el evangelismo. Y es una de las cosas que me ha motivado a que yo también pueda seguir sus pasos y trabajar en la obra del Señor. Él siempre dice algo, él dice de lo poquito que Dios nos da, del poquito conocimiento que nosotros tenemos que darle a los que lo necesitan, porque llega el momento que ya no lo podemos hacer y entonces nos vamos a lamentar de dejar ese conocimiento dentro de nosotros. Entonces, a él es el que me motiva a continuar y yo lo veo como un ejemplo para mí. Gracias, hermana Berito. Ya hermana Berito la conocí en IMC, mis hermanas, fíjense. Entonces la conozco personalmente y sé que trabaja mucho. Cuando empezó con Femenil Nacional, ahí casi que ya no le quedó tiempo para continuar, pero me da mucho gusto, hermana, de saber que tenemos ejemplos muy valiosos también dentro de nuestra propia familia, ¿verdad? De sangre. Y no digamos espiritual, mis hermanas, porque nosotros así es como aprendimos. A ver, otra hermana que participe, una más. Paz, hermana, voy a participar yo. Muy bien, gracias, hermana Laura, cuéntenos. Yo viera de que a la que tengo así, de que me ayudó, ¿verdad? A continuar, a pesar de que yo ya entré así grande, ¿verdad? Es hermana Mirna de Osorio. A ella yo le hacía preguntas y ella me contestaba con qué amor, ¿verdad? Y a pesar de que yo estoy aprendiendo todavía porque soy nueva, ¿verdad? Ahorita llevo 4 años, llevo de que entré yo por esta enfermedad que me dio de cáncer. Viera que ella en un hospital allá en el San Juan de Dios, ella me habló de la palabra de Dios, ¿verdad? Yo me recuerdo que a una regaderita que cuando nos estaban bañando allí, le iba a pedir yo a Dios que me guíe por el camino que ella me hablaba, ¿verdad? Mm, Porque yo cuando estaba allá en el lecho de cáncer, ¿verdad? Que me dio de tiroides, allí yo fue que conocí a Cristo, ¿verdad? En la iglesia de Dios, ¿verdad? Por medio de hermana Mirna, ella me llevó a su casa, ella me hablaba de la palabra de Dios, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Dios me dio el entendimiento, aunque estoy aprendiendo, ¿verdad? Todavía. Sí, esas son mis palabras, hermano. gracias, Más hermana tuviera, Laura. pero me siento así. Ese es Pero un ya les di mensaje. mi mensaje, hermana, ¿por quién estoy yo allí? Sí. Gracias, hermana. Pues ese es un mensaje de mucha fortaleza, nos fortalece a todas, porque Y es además, mira, hermanita, que ella le hablaba a otras personas y yo ponía oído atento porque ahora ella cuando platicamos me dice, y ni era con usted, ¿verdad, hermana? No que usted ponía, me dice ella, bien. pues precisamente de eso trata asociarse con alguien, de Ajá, transmitir yo el estoy asociada conocimiento de con la palabra. Sí, hermana, que es un buen sí, ejemplo. hermana, Muchas gracias, gracias. sí, Porque porque miren, yo además aquí en el diplomado tengo a mi hermana Guilla también,
Zulma Reyes también como me ha ayudado, porque son dos personas que me han ayudado en el diplomado, va, ella me ayudó bastante, la hermana Zulma Reyes, ¿verdad? Gracias hermana por su Sí, testimonio. Entonces, como pueden ver mis hermanas, qué necesario es asociarse, no solo para el que lo va a compartir, sino que para quien lo va a recibir. Y se puede presentar de muchas maneras. Una sí, necesidad por enfermedad, necesidad porque no hay trabajo, necesidad porque hay algo que falta en nuestro ser. A veces nos sentimos solos y no encontramos la razón, y la razón es porque no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, este tema de hoy, eso es lo que nos va a mostrar. Gracias por los testimonios. Ahora, número 2, aquí es donde yo les decía que voy a necesitar de la ayuda de ustedes. ¿Qué lecciones enseñó el Señor Jesús en los siguientes versículos a los discípulos? Número 1, todas atentas, por favor. El Evangelio de Mateo 8:16. ¿Quién me cuenta esa historia? A ver, ¿quién me cuenta? Es un solo versículo, pero ¿quién me cuenta de qué trata este versículo? Liberación. Muy bien, hermana. Pues dice que el Señor los invitó, los preparó para que echaran fuera demonios con la palabra y a sanar enfermos. Esa es una de las razones por qué el Señor empezó a enseñarles a ellos cómo podían hacerlo. Esa fue la lección que Él mostró en ese momento. Gracias, hermana. Perdonen, hermanas, que aquí se me trabó un poquito esta información. Gracias, hermana. Entonces, vean, el Señor no iba a mandar a los discípulos sin tener las armas necesarias. Él tenía que enseñarles cómo podían echar fuera a los demonios con la palabra, por supuesto, y cómo sanar a todos los enfermos. Recordemos que esto es bien importante que lo tengamos presentes. No es que los discípulos tuvieran el poder, sino que era el Señor a través de ellos. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos presente. Ahora, en el Evangelio de Mateo 15, del 30 al 38, ¿quién me cuenta esa historia, mis hermanas? Y ahí hay una pista. de la multiplicación de los panes, ¿va, hermano? Así es, pero ¿qué pasó en ese momento, mis hermanas? A ver, ¿qué había pasado? A ver, Allí comieron muchas personas con solo lo poco que se tenía a la mano. así es, bueno, pues yo les voy a agregar algo más. Pues eran Ujú. multitud de las que seguían al Señor Sí, para ajá. escuchar su palabra. Había muchos que tenían necesidades grandes, como que fueran liberados de demonios, sanidades, y entonces la gente se amontonaba y llegaba a escuchar palabra de Dios, que también necesitaban salud espiritual. Y ahí, en ese momento, cuando el Señor ve la cantidad de personas que le siguen, dicen, ya a mí me da pena despedir a la gente si ya llevan días de estar conmigo y se pueden desmayar en el camino. Entonces, y los discípulos dicen, pero ¿qué les vamos a dar de comer si solo tenemos 7 panes y algunos peces? Entonces viene el Señor y les dice que le lleven los 7 panes y esos algunos peces y los multiplica. Y comen 4,000 varones, no contando mujeres y niños. Entonces, ¿cuál era la lección ahí? La multiplicación de los alimentos para darle a tanta gente que lo seguía, mis hermanos. Esa era la lección, la confianza que tenían que tener en Dios, que nada va a hacer falta si nosotros confiamos que Él nos va a proveer. Gracias, hermanas, por su participación. Y en el Evangelio de Mateo también encontramos otra lección, en el capítulo 16, versículos 5 al 12. A ver, ¿quién me cuenta esa historia?
A ver, mis hermanas, ahí tienen la pista ahí en la pantalla. Que se guardaran de la levadura, ¿verdad, hermana? Muy bien, hermana, muy bien, pero solo nuestra hermana Laura está compartiendo con nosotros. Ya voy a nombrar algunas ahí para que también nos ayuden. Pues efectivamente dice que Jesús les enseñó a guardarse de la levadura, que en este caso era la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué? Se recuerda cuando el Señor le dicen, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Lo que pasa es que los fariseos enseñaban, ponían cargas pesadas, dice, al pueblo que ni ellos mismos podían llevar. Entonces, habían cosas que ellos habían inventado, que habían agregado y no estaban enseñando la palabra. Y en el caso de los saduceos era que ellos no creían en la resurrección y estaban metiendo doctrina que no era la doctrina verdadera. Por eso el Señor les dice, guárdense de esa levadura, guárdense de esa doctrina que los puede hacer apartarse del camino. Muy bien, vamos bien por ahí, mis hermanas. Ahora, en el Evangelio de Marcos 4, del 35 al 41. Cuéntenme esa historia tan fabulosa que se encuentra en ese evangelio. A ver, le voy a pedir a nuestra hermana Rosalía Barrientos, por favor, cuéntenos esa historia. Amén, hermana. Dice la historia de que eh, él dio a conocer su poder en medio de la mar cuando ellos estaban dormidos y vino una tormenta. Y entonces le dijeron a él, Señor Jesús, ¿por qué tú duermes y miras cómo está la mar? Entonces ahí él les dijo, les enseñó el poder de él porque le dijo que se calmara. Y la mar le hizo caso, el mar le hizo caso. Entonces ellos se quedaron asombrados y reconocieron que él era el Hijo de Dios. Gracias, hermana Rosalía, muy bien esa historia, muy bien, muy contada, así lo que sucedió en ese día. ¿Y saben qué había pasado? El Señor había estado trabajando, mis hermanas, había estado enseñando a todo el pueblo que le seguía. Y entonces vino él y le dijo a sus discípulos, para agregar un poquito, crucémonos el Jordán, y se subieron a la barca. Pero como él estaba cansado de haber estado predicando la palabra, dice que se quedó dormido en la popa del barco. ¿Cuál es la popa? Para los que viven cerca del mar, la popa es la parte trasera del barco. Entonces, ahí dice que había un costal de arena y sobre ese costal se recostó y ahí se quedó dormido. Pero había un propósito, había una lección, como bien dijo mi hermana. Empezó, dice que la mar a embravecerse, dicen, ¿verdad? Algunos que viven cerca del mar. Y entonces los discípulos estaban asustadísimos porque la balsa se mecía de un lado a otro y casi se llena de agua. En alguna versión dice que se anegó la balsa y ellos todos asustados despiertan al Señor y le dicen, Señor, ¿qué no te das cuenta de lo que está pasando? Y entonces cuando él calma la mar, ellos dicen, ¿quién es este que hasta el mar le obedece? Entonces esa lección fue para dar a conocer su poder y gloria, ¿verdad? Y es una lección maravillosa. Ahora yo pregunto, ¿esto podemos traerlo a nuestra vida? Cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, ¿cómo respondemos? ¿Será que respondemos como pasó con los discípulos? ¿Nos alteramos, nos asustamos? Algunos tal vez se pusieron a llorar, no sé, ¿verdad? En situaciones difíciles. ¿Cómo nosotros reaccionamos? ¿O reaccionamos con la fe en que el Señor siempre va a encontrar la solución a nuestros conflictos y a nuestros problemas? Porque esta lección es bien importante para que nosotros la podamos poner en práctica. Muy bien, mis hermanas, muchas gracias. Ahora la siguiente lección está en Marcos 10, del versículo 13 al 16. ¿Quién me comenta acerca de ese tema? Sí, hermana, en esta historia es que el Señor Jesús, pues,
como que regaña a sus discípulos, ¿verdad? Que estaban impidiendo que los niños se acercaran a él, ¿verdad? Entonces ahí les dice que los deje, que se acerquen a él, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces ahí enseña Jesús que no solo de los grandes, ¿verdad? De los mayores pueden acercarse a Él, sino que también los niños. Es lo que le entiendo yo aquí a estos versículos, ¿verdad? Que el Señor Jesús pues también bendijo a los niños y la enseñanza de ahora pues que se practica, ¿verdad? En la iglesia de Dios es que cada padre siente esa necesidad de presentar a sus niños porque o para que el Señor pues los bendiga, ¿verdad? Entonces es una enseñanza que hasta hoy día pues se está llevando a cabo. Muy bien, muchas gracias. Fíjense, hermanas, que solo quisiera retroceder un poquito. Gracias, hermana, por lo que usted nos comenta. Aquí hay un salmo que debió haber estado en Marcos 4:35 al 41, pero si alguien fuera tan amable de leerme ese salmo, por favor. Amén, hermana. Por favor, hermana Silvia. Salmo 107, 29 al Y 30. 30. Así es. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Gracias, hermana. Perdón, pero mire, aquí un teclazo mal puesto está, porque este salmo era de la historia cuando el Señor está en la mar con sus discípulos. Entonces, ese salmo, hermanos, es muy bonito, ¿verdad? Que va de acuerdo a lo que decíamos en Marcos. Gracias, hermana, pero no quería dejar pasar eso. Pues volviendo a la historia de que está en el Evangelio de Marcos, definitivamente lo que nuestra hermana Marcela nos comenta también es así, pero también el Señor quería enseñar la siguiente lección. Dice que tomó como modelo a los niños, puesto que ellos tienen una actitud de absoluta confianza y de humilde dependencia. Entonces, y ustedes saben muy bien que así es. Por ejemplo, ustedes, que yo me imagino que cada una de las que estamos presentes somos madres. Y cuando nuestros hijos se acercan a nosotros, cuando son pequeñitos, tienen esa plena confianza de que nosotros los vamos a cuidar, que nosotros vamos a ver por ellos, que nosotros les vamos a proveer lo que necesitan. O sea, ellos se sienten seguros y eso es lo que nosotros debemos sentir también al momento de estar con nuestro Señor, que por eso ellos son nuestro modelo, porque ellos tienen una absoluta confianza, que venga o pase lo que pase, ellos no van a temer, lo mismo debemos de ser nosotros. Y también de humilde dependencia, reconocer que nosotros no podemos hacer nada si el Señor no está con nosotros. Esa dependencia total del Señor debe estar presente en nuestras vidas porque a veces tomamos decisiones equivocadas. Entonces la dependencia es importante. Esa es la otra lección que el Señor nos quería dar. Gracias, mi hermana, muy amable. Y tenemos acá también el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 17. A ver, ¿quién me cuenta esa historia? A ver, mis hermanas. Ahí habla del lavatorio de los pies y, yo también veo ahí también algo que en la que es la acepción de personas, ¿verdad? Yo estaba leyendo ahí lo que usted tiene ahí, pero yo también veo la acepción de personas porque, digamos, el Señor lavó los pies de todos los discípulos y ahí estaba también Judas. Y a veces yo he visto y he estado con personas, ¿verdad? Que a veces pasan a los que están ebrios, ¿verdad? Dicen, no, ellos ni entienden. Y como que se los hacen de menos, a veces también por el olor o por algo, ¿verdad? Entonces pienso que en el contexto quizás que estamos viendo ahorita, puede ser un ejemplo, ¿verdad? Que el Señor, Él sabía que Él lo iba a entregar, Él sabía lo que Judas tenía en su mente para qué iba a hacer con Él. Sin embargo, Él lava los pies de Él. Entonces sí, ahí hay humildad, pero también hay perdón, también hay el no hacer acepción de personas, sino que el mensaje que sea siempre
para todos, no pensando, a él no entiende o él no va a poner atención o algo así, ¿verdad? Pienso. Gracias por el tiempo. Gracias, hermana Julia. Sí, definitivamente, como bien dice, por el contexto que nosotros estamos viendo el día de hoy, definitivamente que lo que nos comenta es así. Y de hecho, fíjense, hermanas, que nosotros allá en nuestra congregación llegó una visita, podemos decir una visita. Y pues él, pues sí, lamentablemente, yo en algunas ocasiones cuando iba para la iglesia los sábados lo encontré en una ocasión bebido, en otra ocasión estaba consumiendo drogas, entonces, pero en la iglesia siempre se le ha recibido con atenciones, como dice nuestra hermana Julia. Siempre, él es muy servicial. Yo creo que él al inicio se sintió muy bien recibido y andaba ofreciendo para traer y llevar cualquier cosa, ir a la tienda, ayudar en lo que él podía. Lamentablemente ahorita ya tenemos como unos 3 sábados que no lo vemos en la iglesia, pero también lo que sucedía con él era que el día miércoles llegaba o drogado o tomado. Entonces ya se le empezó a platicar que pues eso no era bien, primeramente por el Señor, ¿verdad? Y luego por su salud. Entonces, en realidad, al momento no sabemos si dejó de ir porque ya no se sintió mal con lo que se le dijo o en realidad no, ya no, decidió ya no seguir, pero no se hizo acepción de personas en ningún momento, ¿verdad? No, sino que se le tomó en cuenta dentro del templo. Es más, él siempre ofrecía, te regalo una gaseosa o te traigo una galleta, así, así, y no nos explicamos por qué él ya no llega, pero sí nosotros no podemos marcar una división, ¿verdad? La intención del tema de hoy es que nosotros nos asociemos con alguien más para ayudarle, para fortalecerlo, para cambiarle la vida y que también nos la cambie a nosotros, ¿verdad? Es que esa es de doble vía, porque nos recuerda tal vez a nosotros cuando anduvimos, que estábamos fuera de los caminos del Señor, pero por medio del buen trato, del servicio fraternal, pues los hermanos se sienten tomados en cuenta y se sienten parte de la congregación. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestras visitas y con nuestros mismos hermanos. Así que gracias, hermana, por lo que nos indica, pero también podemos saber que ese fue un ejemplo de humildad que el Señor también nos enseñó, ¿verdad? Que no hace acepción de personas, sino que al contrario, a todos los tomó en cuenta y él, ese servicio en humildad que les brindó en ese momento a todos con los que tuvo contacto, fue algo muy simbólico, que fue hasta el día de su muerte, ¿verdad? Entonces tiene algo, eso tiene mucha importancia, mis hermanas. Nosotros no podemos hacer acepción de personas. Nosotros debemos, como yo siempre he dicho que uno de los dones que debería de prevalecer dentro de cada uno de los que pertenecemos a la Iglesia de Dios es el servicio, porque los hermanos se sienten bienvenidos, los hermanos se sienten aceptados, las visitas se sienten amadas. Entonces es bien importante. Muchas gracias por la atención. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es también esta cita que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20, y también lo encontramos en Lucas 9, del 1 al 6, y 22, 35 y 36. Por ejemplo, en el caso de Mateo 28, 19 al 20, nos pregunta cuál es el entrenamiento y para qué los envió. Primeramente dice que en Mateo 28, 19, 20, que les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Luego, en Lucas 9, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y en el capítulo 22, siempre de Lucas, versículo 35 y 36, no los llamó a la violencia, sino esta es una metáfora sobre la necesidad de prepararse espiritualmente para la persecución. Y me gustaría, hermanas, que esta cita si la leyera a alguien, que está en el Evangelio de Lucas 22, 35 y 36, que es el tercer puntito que tenemos aquí en la pantalla.
A ver, le vamos a pedir a nuestra hermana Lili que nos lea ese capítulo 22, versículo 35 y 36. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gracias, hermana. Muy bien, ¿qué versión es la que tiene ahí mi hermana? Creo que se equivocó la hermana de lectura. Lo ¿Qué leo, parte hermana. es, por favor? 22, 5. 35 y 36. Ellos dijo, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Gracias, hermana. Bien, yo sí sentía el deseo de que leyeran sobre todo el versículo 36, porque cuando dice, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Esa es una metáfora, mis hermanas. Lo que les quería decir era que vendría, tendrían alguna necesidad de prepararse espiritualmente porque iba a iniciar la persecución. No los estaba llamando a la violencia, y por eso quería aclararles con este versículo lo que el Señor realmente quería transmitirles a ellos. Gracias, mi hermana Delia fue, ¿verdad? Muy bien, Silvia. mis hermanos. Pues ahora vamos a ver, aparte de la preparación que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus 12 discípulos, y también, ¿por qué no decirlo? También Pablo fue parte de esa preparación, pero a la vez Pablo también preparó a Timoteo, tanto así que lo llama mi hijo espiritual, lo llama a él, ¿verdad? Y él le dice mi hijo, era un amor entrañable que tenía por Timoteo, porque él le había enseñado, claro que él nació en un hogar cristiano, con su abuela Loida y su madre Eunice. Aunque su padre era griego, él era temeroso del Señor, fue bien enseñado por su abuela y por su mamá. Y entonces aquí en cuanto a Pablo y Timoteo, vamos a hacer el siguiente análisis. Si fueran tan amables, estamos en Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 10, y nos dice, ¿qué sabía Timoteo acerca de Pablo según esa lectura? Timoteo conocía la doctrina, conocía la buena conducta de Pablo, el propósito que Pablo tenía, que era el propósito de engrandecer la obra de Dios, ¿verdad? Yendo a los gentiles a predicar el evangelio, la rectitud que él en todo momento mostró. A Pablo no puede encontrarle aparte de antes de su transformación cuando el Señor camino a Damasco se le aparece, ¿verdad? Fue un hombre transformado en ese momento, pero a partir de ese momento fue un hombre recto, un hombre amoroso y paciencia. Amoroso, ¿por qué? Porque él fundó varias iglesias, ¿verdad? Y siempre les escribía, aunque estuviera donde estuviera, les escribía cartas para saber cómo se encontraban, para que no se apartaran de la doctrina. Y la paciencia de él siempre tuvo muy buenos compañeros, muy buenos consiervos, pero también hubo gente que estaba en contra de él. Pero él fue un hombre tan paciente que fue esa la actitud que le mostró a Timoteo y que Timoteo aprendió de él. Entonces la pregunta es, ¿cuántas de nosotras tenemos esas virtudes que Pablo le enseñó a Timoteo? ¿Será que nosotros estamos enseñando la sana doctrina? ¿Será que nuestra conducta es muy buena, intachable? ¿Qué propósito tenemos en cuanto a llevar el mensaje de la palabra de Dios? ¿Qué tan rectas somos?
qué tanto amor le ponemos a la obra del Señor y si somos pacientes, ¿verdad? Porque a veces pensamos que con una, dos, tercera vez que visitemos a alguien ya hicimos el trabajo, pero nuestro trabajo ahí es donde empieza el discipulado. Ahí es donde nosotros empezamos a enseñarle a esta persona el amor que el Señor tiene por ella, para que ellos empiecen a caminar con el Señor y no se aparten. Entonces, estas virtudes son las que cada una de nosotros deberíamos de tener para que cada día se agreguen más y más hermanos al pueblo del Señor. También el inciso B nos dice, ¿cómo aprendió Timoteo esto acerca de Pablo? ¿Cómo lo aprendió? Por el ejemplo, ¿verdad, mis hermanos? No hay otra manera de cómo él pudo haber aprendido todo lo que conocía. Y esa es otra pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Cuántas de nosotros somos ejemplos? Para que cuando iniciábamos, se recuerdan el estudio, decíamos, pues que contaran alguna experiencia que han tenido de quién les había enseñado el camino del Señor, qué ejemplo habían adquirido de una de ellas y escuchamos dos ejemplos maravillosos. Pues ahora preguntémonos cada una de nosotras, ¿cómo vamos a hacer que los demás vean un buen ejemplo en nosotras para que ellos puedan aceptar y seguir al Señor? Y en el inciso C dice, ¿cómo se podría aplicar este ejemplo en su iglesia local? A ver, aquí sí me gustaría que unas dos opiniones, mis hermanas. ¿Cómo podríamos aplicar este ejemplo en nuestra iglesia local? Ya conociendo cómo el Señor preparó a los 12 discípulos más Pablo y cómo Pablo preparó a Timoteo, ¿cómo podríamos nosotros replicarlo, mis hermanas? Primeramente, paz, hermanas. Paz, hermana Delia. Primeramente, hermana, con el ejemplo. Muy bien. ¿Verdad? Sí, Muy hermana. bien. Eso es lo Gracias. importante. El Así ejemplo, es. hermana. Sí, hermana. Así es. Miren que la atención, el amor, la dedicación, todo eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque los hermanos ven que realmente son importantes para nosotros. Y eso era lo que Pablo transmitía en ese entonces. Gracias, mi hermana Delia. Laura, ya se me desapareció de la pantalla para ahí. Muy bien. Ahora dice el inciso D, ¿cuál fue el consejo de Pablo en el versículo 14 y cómo se aplica a nosotros hoy? A ver, ¿cuál fue el consejo, mis hermanas? Que, que, pers- que, persi- que siempre estuviera, vamos a ver aquí, pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, dice, sabiendo de quién has aprendido. Así es. Entonces, ¿qué Ajá, le está diciendo? A ver, hermana. ujú, que permaneciera lo que en la enseñanza, ¿verdad? Para poderla transmitir a los demás. Así es, así es. Ajá, vivir Y que se en la doctrina. Nosotros como cristianos debemos de vivir en la doctrina porque dice también, sed imitadores de mí como yo de Cristo, ¿verdad? Así es. Entonces nosotros debemos de imitar a Pablo y de imitar al maestro de maestro que fue nuestro Señor Jesucristo para que nosotros por medio de nuestro testimonio y de lo que transmitamos podamos también que se asocien y ponernos a asociar también a las personas, hermano. Así es, hermana. Muchas gracias. Entonces, definitivamente que así es, ¿verdad? Perseverar. Tenemos que perseverar. Miren, hermana, nosotros no podemos cansarnos de decir, no, pero si ya le hablamos, si no quiere, pero si ya ocupé mucho tiempo, es que tengo trabajo, tengo hijos que atender. A veces nosotros ponemos, en realidad, a veces son algunas excusas. Y cuando nos cansamos, hay quienes se cansan. Mire, yo platicaba con una hermana de evangelismo y me dice, fíjese que nosotros salimos a evangelizar a tal lugar y tocamos la puerta. Y cuando tocamos la puerta, salió un señor con una pistola apuntándonos. Y entonces, pero bueno, dijimos nosotros, aquí no va a ser recibido el evangelio, nos vamos a otra casa. Y a mí me dejó admirada y dije yo, ¿por qué los hermanos poniendo su vida en peligro, no dejaron de trabajar, ¿verdad? Ellos dijeron, bueno, aquí no nos reciben, nos vamos a la otra puerta, vamos a tocar y ahí llegaron. Pero hay quienes que dejan de perseverar
dejan de trabajar porque encuentran un obstáculo y se desaniman. Pero hoy el Señor nos está diciendo, no dejes de perseverar. Sé constante que el fruto va a llegar. ¿Y qué más que nosotros tenemos la unción del Señor, del Espíritu Santo? Entonces no tenemos por qué temer, sino que tenemos que estar siempre dispuestas a compartir la palabra. Y también para que vean que Pablo no solo a Timoteo, su hijo espiritual preparó, sino también a los hermanos en Corinto. Dice que él fue un padre de influencia espiritual para ellos, los guió al conocimiento salvador de nuestro Señor Jesucristo. Entonces les dice lo que nos dijo nuestra hermana anteriormente, ¿verdad? Sed imitadores de mí como yo de Jesucristo. Y entonces les dice Pablo allá en el versículo 16, por tanto os ruego que me imitéis. Porque Pablo era muy querido, mis hermanos, aunque habían personas que se le oponían, encontraba esos obstáculos en su camino, pero él nunca dejó de perseverar, nunca dejó de predicar, nunca dejó de evangelizar. Entonces él compartía lo que vivía y compartía lo bueno que también le pasaba y los animaba a que siguieran adelante. Y lo mismo pasó también en el pueblo de Tesalónica, ¿verdad? En la iglesia de Tesalónica. Él les cuenta que los amaba tanto, dice, como una madre cuida a sus hijos. Y a mí me llamaba mucho la atención esta porción, porque definitivamente que nos ponga como ejemplo a las madres en cuestión de amor es algo bien importante, porque una madre protege, defiende, hasta da la vida por los hijos, ¿verdad? Así somos, así somos. Entonces él dice que amaba tanto a la iglesia de Tesalónica como una madre cuida a sus propios hijos. Y tan grande fue el amor que él dice que no hubiera dado, no solo quería enseñar el evangelio, sino que él hubiera sido, si era posible, dar su vida por cada uno de ellos, la hubiera dado. Entonces, ese amor estaba muy demostrado con ellos también. Y aparte de eso, también les dice, recuerden que yo no fui carga para ustedes, sino que al contrario, yo trabajé, les dice, para no ser gravosos para ustedes y a la vez también les predicaba el evangelio. Entonces nosotros, si Pablo nos dejó ese ejemplo también de trabajo, de decisión, de dedicación, de amor, también nosotros repliquemos esa enseñanza que él nos dejó. Y me gustaría para que apoyar lo que Pablo dice aquí en primera carta a los tesalonicenses, que alguien me leyera lo que dice Hechos 18, versículos 2 y 3. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Gracias, hermana, muy amable. Pues vean, entonces aparte de que él trabajaba en la obra del Señor, que se asociaba con alguien más para poder compartir la palabra y poder crecer juntos, porque eso pasó aquí con Aquila y Priscila, ellos también ya conocían del Señor, pero a la vez para no ser una carga para la iglesia, trabajaban para poder mantenerse. Entonces, algo muy importante de parte de ellos tres. Muy bien, mis hermanas, entonces podemos decir que nuestro Señor Jesucristo dedicó tiempo, esfuerzo, compromiso, pero sobre todo amor para transformar las vidas de sus 12 discípulos. Pero estos 12 discípulos a la vez transformaron vidas de muchas personas más hasta llegar a Pablo, Timoteo, Priscila y Aquila, quienes estuvieron dispuestos a seguir paso a paso lo aprendido y fueron de gran bendición para su pueblo. Ellos no se quedaron callados, hermanos. Ellos replicaron el trabajo. Se asociaron con cuantas personas tuvieron y compartieron la palabra del Señor. Y tenemos acá que también Jesucristo tuvo un impacto transformador en la vida de sus discípulos. ¿Cómo no? Claro que sí.
Recuérdense que el Señor también les dice cuando alguien se le acerca, le dice, ¿y nosotros qué tendremos? ¿Qué tendremos después de haber trabajado tanto en tu obra? Entonces el Señor les dice que ellos van a tener 12 tronos donde van a juzgar al pueblo de Israel. Y por supuesto, muchas más bendiciones, ¿verdad? Pero también Pablo dejó un impacto espiritual positivo en la iglesia de Corinto y Tesalónica. Hay muchas iglesias a las cuales él llegó y conoció a cada uno, que dejó en la palabra de Dios testimonio de las vidas de cada uno de los siervos con los que él tuvo mucho contacto. Y por eso fue que él se dio a conocer. Y esa es, diría yo, la forma de cómo nosotros podemos impactar en la vida dentro de nuestra iglesia. Que nos conozcan porque nosotros predicamos y evangelizamos, porque nosotros nos preocupamos por nuestro prójimo, porque nosotros queremos, como dijo el Señor, que Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, pero ese trabajo el Señor no va a venir y lo va a hacer, sino que para eso estamos nosotros, para hacer ese trabajo, mis hermanas, para que nosotros nos asociemos con alguien y que empiece sus primeros pasos en los caminos del Señor. Como parte del cuerpo de Cristo, ¿cuál tendría que ser nuestra posición como discípulas de Él? A ver. Solo dos opiniones de alguna de mis hermanas. Ya con lo que hemos visto, ¿cuál tendría que ser nuestra posición como discípulas de nuestro Señor Jesucristo? Que no sean las mismas, mis hermanas, perdonen, me gustaría que participara alguien más. Hermana Lili. Hermana, de ir a predicar la palabra de Dios, hermana. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, nuestra hermana Dorcas Guzmán. Me parece que no está nuestra hermana Dorcas. Las hermanas, A ver, hermana este sería Dorcas. de pregonar el evangelio, mi hermana, y también poder ayudar a nuestro prójimo. En el caso de nosotros, estamos ahorita haciendo jornadas, estamos implementando en poder ayudar a nuestra comunidad para que puedan llegar más almas a los pies de Cristo. Muchas gracias, hermana. Ya vieron que ustedes tienen testimonios muy bonitos que compartir y eso es importante, ¿saben por qué? Porque motivan a las demás congregaciones, a las demás hermanas para que también participen y se unan. Gracias, hermana. Es muy importante lo que nos ha dicho. Y muy bien, mis hermanas, quiero finalizar con esta cita de Romanos 8, 35 y 36 que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que mis hermanas, si estamos angustiadas, ¿qué debemos de hacer? Orar. Persecución, gracias a Dios, mis hermanas, no tenemos acá. De verdad que nosotros somos tan bendecidas. Hemos escuchado casos aislados donde algunos pastores han sido asesinados, sobre todo aquí por San Marcos, pero persecución, así que nadie pueda salir a predicar la palabra, no lo hemos tenido, gracias a Dios. Lamentamos, por supuesto, pero el Señor dará la recompensa, ¿verdad?, a esas personas que han hecho ese mal. Hambre, mis hermanas, yo diría que no, porque por eso somos una iglesia que nos apoyamos y nos ayudamos cuando no hay trabajo. Desnudez igual. Nosotros no hacemos lo que Santiago nos decía, ¿verdad? Que dice que cómo podemos decirle a nuestro hermano, ve en paz, si no le damos con qué comer o con qué cubrirse, ¿no? Peligro, espada, tal vez hemos estado expuestas al peligro, pero el Señor nos ha guardado. Pero nada debe apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanas, el llamado esta tarde es que en realidad tomemos esa decisión de servirle a nuestro Señor, de proclamar el Evangelio, de enseñarle a alguien más, de
darle la oportunidad de obtener la vida eterna, mis hermanas. Ese es el compromiso que hoy nosotros debemos tomar. Así que la invitación está, mis hermanas, y aparte de una invitación, es responsabilidad que el Señor nos ha dado. Así que en el nombre de nuestro Señor, que podamos cumplir esa tarea que Él nos ha dejado para engrandecer la obra de nuestro Dios, para que nadie se quede, Señor, sino que nadie se quede, sino que todos lleguen a la salvación. Gracias, mis hermanas, por su atención. Que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada una de nosotras. Paz, mis hermanas. Paz, hermana Ruth, muchas gracias por este mensaje, por este tema que hemos escuchado el día de hoy. Y pues, amadas hermanas, pues no es para que nos vayamos llenando de conocimientos, sino es también como hemos visto hoy en esa acción discipuladora de Timoteo, ¿verdad? Con Pablo. Timoteo era el discípulo de Pablo. Entonces debemos nosotras también de estos mensajes, todo lo que nosotros aprendemos, pues llevarlos a otras hermanas. Y es bien importante asociarnos con alguien para poderlo llevar también a los pies de Jesucristo. Muchas gracias, hermana Ruth. Creo que no hay preguntas. Aquí en el chat no hay ninguna pregunta de que nuestras hermanas tengan alguna duda. Sin embargo, hermanas, si ustedes tienen duda, pues pueden compartirlo ahí con nuestras hermanas que son las guías del sendero y ellas pueden pasarlos a nosotras y podemos ahí también, amadas hermanas, poder responder a cada una de sus inquietudes. En este momento estoy enviando el link motivacional, mis hermanas, para que ustedes puedan llenarlos. Ya saben la mecánica, ¿verdad? Ustedes llenan ahí estos links son para que como una retroalimentación, ¿verdad? De lo que hemos aprendido. El día de hoy estamos pasando el link de la semana pasada y la semana que viene vamos a pasar el link de la clase de hoy. Ahí vamos a ver cuánto aprendimos de esta clase. No olvidemos, hermanas, estamos ya para llegar al último paso, al paso número 20. Así es que no dejemos de congregarnos, no dejemos de conectarnos en estas clases. Quiero agradecer a todas nuestras hermanas que pues nos pusieron ahí comentarios. Muchas gracias, amadas hermanas. Algunas hermanas que también nos respondieron y a veces por el tiempo pues no los mencionamos. Aquí Almita pues ella contestaba que a ella le gustó cómo era el hermano Israel Madrid y que le gustaría ser como él, ¿verdad? Esa fue la persona que a ella le ha impactado en su vida. Y así también María Chavarría nos hizo comentarios acerca de las preguntas que hizo aquí nuestra hermana expositora del día de hoy. Muchas gracias, mis hermanos. Hemos leído todos los mensajes, les hemos respondido ahí con un emoji también. Dios les bendiga. Gracias también por compartirnos desde donde nos están sintonizando. Muchas gracias, amadas hermanas. Vamos a dejar el tiempo a nuestra hermana Ruth, que sea quien nos despida y también pues nos dé la bendición en esta oportunidad, amadas hermanas. Recuerden, mis hermanas, este jueves también tenemos el estudio bíblico, esta vez es con el instructor femenil y estemos ahí, hermanas, conectémonos también en estas lecciones que estamos viendo del instructor que lleva el título Un Dios sin límites. Y toca pues una lección también interesante. Y todo esto, hermana, nos va ayudando también en este proceso de discipular a más personas. Recordemos, es una misión que nosotras tenemos pues que cumplir, es un mandato. Así que mis amadas hermanas, las queremos mucho. Un abrazo fuerte para ustedes. Cuídense y las esperamos este jueves a la misma hora, a las 6 de la tarde. Adelante, mi hermana Ruth, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Bueno, hermanas, entonces vamos a despedirnos. Quiero agradecerle a mi hermana Julia y a la directiva por la invitación. Para mí es de mucha edificación porque yo aprendo también, hermana. Hay que estudiar y entonces sirve de aprendizaje para mi vida. Muchas gracias a ustedes por su atención y entonces vamos a orar. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, santificado y poderoso sea tu santo nombre. En esta noche, Señor, venimos ante el trono de tu gracia a darte las gracias, porque tú no te olvidas de nosotras, porque siempre estás pendiente de que cada día estudiemos y escudriñemos tus sagradas escrituras para que sepamos cuál es tu voluntad, mi Señor, para que nosotros podamos también enseñar a otras hermanas, a otras invitadas, Señor
para aquellas que están pasando problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas de enfermedad, Señor. Tu palabra llega a tiempo y fuera de tiempo, como dice, Señor, en una porción. Te pedimos que tú seas con cada una de mis hermanas que están acá y con sus familias, Padre. Gracias por ese gran privilegio que tenemos de poder estudiar tu palabra, Señor, porque nadie nos lo impide. Todo es que tengamos el deseo, Señor, de acercarnos, Señor, a ti y conocerte, para que podamos realizar todo el trabajo que tú has dejado, para que muchos vengan, Señor, a formar parte de tu pueblo. Así que es un compromiso grande el que esta tarde tú nos has enseñado y vamos a replicarlo, Señor, para que podamos también engrandecer tu obra. Y te suplicamos una bendición muy especial para la directiva de Femenil Nacional, Señor, a cada una por nombre y a sus familias. Que este trabajo que hacen, Señor, las motive cada día y cuando se sientan cansadas, tú las fortalezcas, las animes y las llenes de energía para que continúen esta gran obra que ha sido de mucha bendición para cada una de nosotras. Pues en este momento nos vamos a despedir. Gracias por estar con nosotros y dirigir nuestras vidas, pues son favores que venimos a presentar ante el trono de tu gracia en el nombre santo y bendito de tu Hijo amado Jesucristo, para quien sea la honra y la gloria juntamente contigo por los siglos de los siglos. Amén. La bendición dice así, mis hermanas: Jehová nos bendiga y nos guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotras misericordia. Jehová alce sobre nosotras su rostro y ponga en nosotras paz. Paz, mis hermanas.